pues el objetivo es un poco profundizar en la situación política que estamos atravesando en estos momentos, sobre todo después de las elecciones del 28 de mayo, las autonómicas y municipales, que han marcado un cambio de rumbo. Y bueno, será como siempre un coloquio y un diálogo abierto. En este caso tenemos a dos profesionales en el ámbito académico y periodístico, como son Jesús de Andrés y Conchi Cejudo. Jesús de Andrés nos ayudará un poco a comprender pues lo que he comentado, entender un poco la situación política en la que nos encontramos ahora mismo, y Conchi Cejudo pues se centrará un poco más en lo que es la información que dan los medios a través de todos sus canales, y analizar el cambio que se ha dado, que han tenido esos medios de comunicación a la hora de informar de la política. Entonces, él es profesor de Ciencia Política y de la Administración, ha sido director del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara y actualmente es vicerrector de Centros Asociados. Tiene un extenso currículum investigador y docente, ha dirigido varios proyectos de investigación y ha formado parte de distintas instituciones evaluadoras. Además, ha escrito numerosos libros y artículos relacionados con las transiciones políticas, los símbolos y legados de las dictaduras, y también ha hecho análisis sobre los sistemas españoles, sistema político español y ruso. Actualmente colabora en distintos medios de comunicación nacionales y locales, en concreto aquí en Guadalajara colabora con Nueva Alcarria. Buenas tardes, Jesús. Bien, tienes la palabra. ¿Empiezo ya? Sí. Pues muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad es que no sabía ni a lo que venía muy bien el formato. Pensaba que iba a ser esto en mesa, me traía mi PowerPoint, la de formación profesoral, ¿no? Uno viene pensando que es como una especie de curso de verano y me trae mis apuntes y demás. Yo supongo que lo más interesante, además, hoy es un día muy de reflexionar sobre política, ¿no? Porque después de esto nos vamos a ver el debate electoral, que es esta noche, y bueno, pues enlazamos una cosa con la otra, nos puede servir un poco de aperitivo. Gracias a Aike por la invitación y muchas gracias a ti, Sara, por la presentación. No sé exactamente, yo había pensado plantearlo haciendo un recorrido de cómo hemos llegado hasta esta situación, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años desde la crisis, ¿no? Todo lo que ha pasado en España, vamos a centrarnos en España, aunque es algo común al resto de países europeos y del resto del mundo. La ola populista que hemos tenido y que estamos en ella, ¿no? En todo el mundo tiene que ver con, es parte derivada de las consecuencias de la crisis económica del año 2008, ¿no? La Gran Depresión, como le llaman ahora los economistas, pues, han puesto ese nombre tan grandioso, pero es que realmente fue algo pues importante y que tuvo unas consecuencias sin duda pues que nos afectaron a todos y todos lo recordamos, ¿no? Recordáis pues lo que ocurrió con la desaparición de las cajas de ahorro, la destrucción del tejido productivo, en fin, la disminución del consumo familiar, la inmigración que hubo, ¿no? Más de 1.000.000 de españoles se fueron fuera de España, invertimos esa tendencia de recibir gente a marcharnos, la situación económica y social, bueno, no hace falta insistir en ello, pero yo creo que lo recordamos, ¿no? Y luego, una vez que la crisis se instala y que nos toca percibirla, pues claro, eso tuvo consecuencias políticas de hondo calado, tanto es así que se destruyó el sistema de partidos que habíamos tenido desde la transición. Desde el año 77 hasta 2015, que son las primeras elecciones que tienen lugar después de la crisis económica, pues lo que habíamos tenido es un sistema de bipartidismo imperfecto, un sistema con dos grandes partidos que en algunos momentos necesitaron de ayuda de los grupos más minoritarios, que en este caso fueron los partidos nacionalistas, pero sobre esa base de la existencia de dos grandes partidos, uno de centro-izquierda y otro de centro-derecha, ¿no? El PSOE y el PP, o AP, UCD en su momento, sobre esa base pues, se construyó un sistema de partidos que duró, pues, como os digo, hasta el año 2015, donde de repente se desbarata y se destruye. Traía algunos datos para que os hagáis una idea de cómo ha sido la cosa, o de cómo fue la cosa durante los... Hay que explicar que cuando hay un contexto de cambio político, como son estas elecciones a las que nos enfrentamos ahora, sube la participación
y la intensidad de las campañas. Esta es muy particular porque nunca habíamos tenido una campaña en pleno mes de julio, pero yo creo que es unas elecciones en las que todo el mundo es consciente de que nos jugamos mucho, ¿no? De que va a cambiar el gobierno o va a permanecer, con lo cual son las típicas elecciones en las cuales se puede producir un cambio político, y en esas, cuando han ocurrido esas cosas, en 1982 que gana Felipe González, en el 96 que gana Aznar, en el 2004 cuando gana Zapatero, o en el 2011 cuando Rajoy recupera el gobierno para el Partido Popular, son momentos en los cuales bueno, pues se incrementó la participación y la tensión que hubo, la tensión política de todo tipo, pues se manifestó. Yo creo que estas elecciones van en esa línea, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en el año 82 decía, la suma del Partido Socialista más entonces Alianza Popular fue el 74% de los votos, es decir, las 3/4 partes del electorado votó a los dos grandes partidos. En el año 96, que fue el otro momento de cambio, ¿no? Cuando pierde el Partido Socialista después de llevar un montón de años gobernando y accede al gobierno el Partido Popular con José María Aznar, sumaron entre el PSOE y el Partido Popular el 76% de los votos, es decir, más de las 3/4 partes del voto registrado. En el año 2004 suman entre los dos grandes partidos el 80%. Y en el año 2011, donde ya la crisis empezaba a afectar, pero todavía no se había manifestado con crudeza, con toda su crudeza, suman un 73,4%. ¿Qué ocurre en 2015? Bueno, pues que el sistema explosiona. El sistema de partidos explosiona. Aparecen nuevos partidos, aparece Podemos sobre todo, y el escenario es radicalmente distinto. La suma de PSOE más PP en el año 2015 se reduce al 50%. Venimos de un 80% y se reduce al 50%. Y esa tendencia se ha mantenido en las últimas elecciones, en los últimos procesos electorales, en las de 2016, en las dos que tuvimos en el 19, y en esta lo que entiendo que vamos a ver y que vamos a tener es, bueno, pues un mantenimiento, en cierta forma, de ese nuevo sistema de partidos, es decir, con presencia de partidos nuevos. Todos sabemos que los partidos nuevos fueron Podemos, fue posteriormente Ciudadanos y ahora Vox, ¿no? Es decir, cada uno ha tenido su momento de protagonismo y sus elecciones en las cuales ha tenido el momento de auge. Es decir, hemos tenido populismos de todos los colores. Hemos tenido populismo de izquierdas, el de Podemos, hemos tenido populismo de centro, que ha sido el de Ciudadanos, y tenemos un populismo de extrema derecha, que es en lo que estamos ahora con esto de Vox, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, los efectos de la crisis quedan lejos. La situación económica, a pesar de todo lo que hemos pasado en este último mandato, en esta legislatura, no es la misma de 2012, no es la misma de los años duros de la crisis. Es decir, la situación económica, pues para muchas familias y para muchos sectores sigue siendo complicada, pero no es el escenario que tuvimos. Habrá quien pueda decir, bueno, pues gracias a las políticas que se han aplicado, vale, pues compramos la propuesta. O podrá decir que es que no tiene la gravedad que tuvo la situación en el año 2011, 2012, 2013, que fueron los años más duros de la crisis económica, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos ahora mismo? Pues bueno, una vez que la crisis se relaja, la tensión política también se relaja y la situación vuelve, en cierta forma, a su origen. Es decir, lo que vamos a percibir es que los partidos que están a los extremos se van desinflando. ¿Quiere eso decir que vamos a volver al escenario de los años 80 y de los años 90, en el cual los dos grandes partidos se alternaban en el gobierno? Pues no exactamente igual, porque es imposible. Es decir, el pasado es pasado y posiblemente nos dé lugar a situaciones nuevas, pero en cierta forma sí se está recuperando eso. Es decir, después del Big Bang, pues está la cosa volviendo no a su ser natural, pero sí a esa preeminencia de los dos grandes partidos, porque al final todo el mundo sabe que son los dos partidos que tienen capacidad y posibilidad de gobernar. El PSOE y el PP se están jugando las elecciones. Todo el mundo sabe que ninguno de los dos va a poder ganar, no va a haber elección, no va a haber mayoría absoluta por parte de ninguno de los dos grandes partidos. Eso es algo que está fuera de incluso las encuestas más fantasiosas, que las hay muchas, que dan grandes victorias a unos u otros, pues ese escenario no lo recoge. Todo el mundo es consciente de que si el PSOE consiguiera, si el Partido Popular vence y consigue sumar, será gracias a Vox, y si el Partido Socialista consigue mantener el gobierno, pues será gracias a sumar y a la suma de otros muchos partidos que le van a hacer falta, ¿no? Es decir, que en ese escenario estamos igual que en las elecciones anteriores. Lo que pasa es que, claro, el sistema de partidos ha ido cambiando. Podemos está prácticamente fuera, hay una nueva propuesta política que recoge su herencia. Ciudadanos se ha desintegrado totalmente,
y Vox tiene fuerza. Hay algunas encuestas que ya desde hace tiempo empiezan a comprobar que Vox está perdiendo fuerza. Lo que pasa es que estas elecciones le vienen bien porque todavía no ha perdido la suficiente fuerza. Y es posible pues, que una vez, claro, lo que más desgasta, estar en la oposición es muy sencillo. O sea, criticar y decir que se está haciendo mal, eso es la cosa más fácil del mundo. Lo difícil es gobernar y llevar a cabo políticas de gestión y estar bueno, pues haciendo gestión pública, ¿no? Y en ese sentido a Vox le va a desgastar muchísimo el estar a partir de ahora en los gobiernos autonómicos en los que esté, pues porque van a tener que aplicar sus políticas. No, todavía no han empezado y ya estamos todos escandalizados, que sí, hay incluso en parte de su potencial electorado o del electorado más afín al PP, pues hay cierta prevención, ¿no?, con lo que puede ocurrir, y yo creo que en los próximos años pues veremos cómo se desinfla, ¿no? Algo que también ha ocurrido en otros países europeos y ha ocurrido en otros países americanos, ¿no? Esas tensiones populistas que hemos tenido, como digo, como consecuencia de la crisis, pues se van a ir reduciendo en cierta forma. Con esto no estoy prediciendo el futuro. No tengo una bola mágica, no sé, de cristal, no sé qué va a pasar en los próximos años, pero yo creo que esa es la tendencia. Y en lo que estamos ahora es en esa situación, ¿no?, de una alternancia que nos retrotrae a lo que fue la alternancia política entre el PSOE y el Partido Popular en los años 80 y 90, pero con un escenario totalmente distinto. Es decir, el Partido Popular de repente experimentó en sus carnes el estar dividido en varias propuestas, ¿no?, el tener candidaturas de centro-derecha o desde el centro hasta la derecha de todos los colores, ¿no? Pues ahora ya Ciudadanos no está, pero en las anteriores estaba Ciudadanos y estaba PP y estaba Vox. Algo que no le había ocurrido nunca, porque hasta la llegada de la crisis el Partido Popular era un partido capaz de acaparar absolutamente todo lo que estaba a la derecha del PSOE, ¿no? Era lo que se llama un partido atrapalo todo, porque captaba el voto de demócratas cristianos, captaba el voto de conservadores, captaba el voto de liberales, es decir, de distintos estratos ideológicos que pues no tenían otra opción que estar juntos y bien avenidos, porque al final de lo que se trataba era de conseguir el poder. Eso también para ellos se rompe y da lugar a la presentación o a la presencia de distintas propuestas que para un votante antiguo del Partido Popular pues le obligaba a tener que elegir, ¿no?, entre irse a una propuesta más centrista como era la de Ciudadanos, o una propuesta más extremista, ¿no?, de extrema derecha, sin complejos ya, porque antes sí había complejos, ahora ya no los hay, de irse a la extrema derecha. Y eso pues también es un escenario en el cual habrá que ver si el Partido Popular consigue, una vez que tenga el poder, si lo llega a tener, pues verse en esa situación. Y luego en estas elecciones pues hay cosas muy interesantes, ¿no?, como son las dinámicas políticas que se están produciendo o que se han producido como consecuencia, que era también un poco lo que me sugirió Susana que podíamos enlazar, ¿no?, de cómo las elecciones municipales pues han derivado en esta situación, ¿no?, en ver cómo hemos llegado hasta esto. Hay yo, claro, venía en mi papel de profesor y venía a contaros también un poco cuáles son los motivos, es decir, desde la ciencia política, cómo se ha estudiado las implosiones de los sistemas de partidos, ¿no?, y de qué forma se han transformado, ¿no? Hay una autora, por ejemplo, Jana Morgan, que ha trabajado sobre distintos países en los cuales sus sistemas de partidos implosionaron, ¿no?, incluso antes de la crisis, ¿no? Hablamos de Italia, hablamos de Venezuela y de todo lo que ha venido después, ¿no? Y daba tres motivos, ¿no?, aparte de la propia crisis económica. Un primer motivo decía que los sistemas tienden a implosionar cuando se dan estas tres circunstancias, ¿no? En primer lugar, que por parte del electorado haya una percepción de que las ofertas de los partidos principales son muy parecidas, cuando al final no se distinguen mucho las dos, que en España pues es esto de que el PP y el PSOE son iguales, ¿no?, que es una cantinela que no es cierta, pero que calaba en el electorado, ¿no? En segundo lugar, los bajos niveles de participación política, es decir, bajos niveles de participación que no solamente tienen que ver con ir a votar el día de las elecciones, ¿no?, porque, como digo, cuando hay elecciones en las cuales está en juego el poder, se tensiona la cosa y la gente participa más, pero baja participación política en el sentido de que la gente vota y se olvida y no participa más. Y hay desafección en el sentido de que hay un rechazo a la política, aunque luego uno vaya a votar, hay un rechazo a la política que está presente. Y luego el tercer elemento, que era los altos niveles de corrupción. Es decir, países donde ha habido tasas de corrupción elevadas, donde ha habido casos continuos y de este tipo,
pues eran propicios para que se produjera esto. Y los tres coincidieron en España, yo creo que las tres circunstancias se dieron, y eso sumado a la crisis política pues hizo que tuviera lugar pues esa implosión, como digo, esa desaparición de lo que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces estamos en un escenario, como insisto, pues un poco a la expectativa de ver qué es lo que ocurre. El escenario que todos los analistas, ¿no? Periodistas y demás, me imagino que ahora hablarás tú de ello, era el de que es inevitable o era inevitable la victoria del Partido Popular en el mes de diciembre, porque era natural, y además se producen unas elecciones municipales en las cuales los resultados son que se barren, ¿no? Las comunidades autónomas sobre todo, pero también muchos ayuntamientos, muchas diputaciones, es decir, muchos núcleos de poder, y que ese escenario era una especie de primera vuelta para unas elecciones generales en diciembre que iban a dar la vuelta al escenario ya definitivamente. Claro, haya habido un momento de astucia por parte de Pedro Sánchez que de repente, cuando estábamos todavía empezando a comentar las elecciones, ¿no? del pasado 28 de mayo, pues a media mañana salta con que tenemos un escenario de elecciones que es en el que estamos ahora. Habrá que ver si eso le sale bien la jugada, no le sale bien, depende de cómo se movilice el electorado. Yo creo que la cosa no está todavía escrita, nadie sabe lo que va a ocurrir. Hombre, las tendencias son tendencias, pero las encuestas fallan. No es que fallen, las encuestas tienen un margen de error. Y el margen de error que dan las encuestas, que viene de ser en todo un 3, un 5%, en función de lo que se gaste uno en hacer un buen análisis, en el caso de España varía más todavía, porque es difícil con el sistema electoral que tenemos tener datos completos de la situación, de lo que ocurre. Habría que hacer encuestas provincia por provincia para saber qué ocurre con cada uno de los diputados, y eso da lugar a que las encuestas, el margen de error en España sea mucho más elevado. Es decir, estamos hablando de unos márgenes de error de 14-15 diputados que son más que suficientes para que se invierta el resultado entre el PSOE y el propio PP. Y en cualquier caso, lo decisivo no es quién gane. La fórmula esta que tanto se utilizó y que tantas vueltas le hemos dado, ¿no? y que a tantos políticos hemos visto reclamar, esto de que gobierne la lista más votada, que es un absurdo en un sistema parlamentario, porque claro, ponemos un sistema presidencialista y nos dejamos de darle vueltas a usar argumentos en función de lo que nos interesa o no nos interesa, ¿no? Yo creo que eso ya ha pasado. Y bueno, pues al final no va a ganar quien gane las elecciones, va a ganar quien consiga tener 176 diputados, que son los que hacen falta para tener gobierno. Y esa es la gran dificultad. Es posible, los escenarios al menos están todos abiertos, porque uno ve las encuestas, entre el margen de error que tienen y las diferencias que hay entre unos extremos y otros, están muy politizadas, son muy tendentes a los medios que las pagan. No quiero pisarte el terreno, pero yo veo encuestas, no sé, las que publica La Razón, ¿no? Por poner un ejemplo de medio de comunicación que realiza encuestas, vamos a llamarle imaginativas, ¿no? Que yo me imagino que allá al director de La Razón diciendo ponles 170, no, ponles 174, ¿no? Pues son fantasiosas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que eso va a dar lugar a que nos sirva de poco para saber cuál es el futuro de aquí a 2 semanas. Es algo inminente, y los escenarios pueden ser varios. Puede ser una victoria pírrica del Partido Popular que no le sea suficiente, puede ser un empate casi técnico en número de escaños, pero que al PSOE le ponga en muchas dificultades de renovar algo parecido a lo que ha sido la última legislatura, y en cualquier caso no va a haber sorpresas de mayorías absolutas ni cosas de estas. Igual luego me tengo que arrepentir por haberlo dicho en público, pero es la percepción que yo tengo. Y no sé cómo voy de tiempo, vamos, yo casi preferiría que en el turno de intervenciones y palabras comentemos las cosas y así. Vale. Y bueno, ahora vamos con el turno de Conchi Cejudo, que es titulada en Educación Social, Periodismo, Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Ha sido redactora y guionista en Cadena SER, directora de contenidos de Sonora, una plataforma de audio especializada en documental y ficción. Es también creadora de documentales sonoros para Movistar, Spotify y Amazon, y además es creadora de documentales audiovisuales para Radio Televisión Española. Ha recibido el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en su 36ª edición por el audiodocumental Vidas Enterradas, junto a Javier del Pino y Gervasio Sánchez del programa Vivir, y también ha obtenido un premio Ondas. En 2019, la Asociación de la Prensa de Guadalajara
La distinguió con una mención especial del jurado del Premio Libertad de Expresión por su trabajo dedicado a Timoteo Mendieta. Y ya está, te doy paso, Conchi. Pues muchas gracias, Sara. Bueno, gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, en esta tarde de calor. Yo me imaginaba que venía a aprender y efectivamente después de escuchar a Jesús me doy cuenta que he venido a aprender, porque no voy a ser una rival hablando de política desde el punto de vista de análisis de los datos y de la ciencia política, porque es algo que desconozco. Y lo que yo puedo aportar aquí es sobre todo mi trabajo como documentalista y mi mirada social sobre lo que yo creo que puede ser un poco lo que está pasando y de dónde nace esa desafección política que tú mencionabas, ¿no? Y que seguramente todos nos estamos preguntando. Yo creo que nos has dado una buena noticia, vamos a ver, ojalá en esto aciertes, y es que parece ser que en los próximos años Vox se puede desinflar, vamos a ver. Pero yo venía haciendo un poco la misma pregunta que tú, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y yo creo que tú has mencionado un hito muy relevante, que es el año 2008 y todo lo que supuso la crisis económica. Yo creo que porque no fue solamente una crisis económica, desde luego fue una crisis política, una crisis social, y que de alguna manera tambaleó un poco los cimientos de la sociedad en la que creíamos vivir tan tranquilamente. Pero me voy a ir un poco más atrás, voy a marcar algunos hitos que yo creo que han marcado el cómo hemos llegado hasta ahora, ¿no? Yo me iría más al año 2001 con el 11S. Yo creo que eso marca un punto de inflexión en cómo empezamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo y la globalidad. Creo que el terrorismo internacional y cómo en ese momento se empiezan a generar miedos en la ciudadanía y sobre todo a recortar derechos, marca lo que yo creo que van a ser puntos de inflexión, como decía, posteriores al año 2008, que también pone en crisis la seguridad de nuestras vidas y por lo tanto el miedo yo creo que también empieza a arraigarse en nuestro día a día, pero después llega, fijaos, una pandemia global que lo corta absolutamente todo. Yo creo que ni el mejor antropólogo o sociólogo del mundo pudo soñar nunca que encerraríamos a la mayoría de la población del planeta en sus casas y podríamos ver qué es lo que sucedía, ¿no? Yo creo que eso imprimió un miedo en la gente y de nuevo se puso la vida en peligro, porque de repente nos enfrentábamos a la muerte. Y esto lo estábamos viendo todo el tiempo a través de los medios de comunicación, lo cual va a generar una fatiga a la que me voy a referir varias veces. Pero es que después de esta pandemia global, cuando todavía no nos acabábamos de recuperar, estalla la guerra de Ucrania y de nuevo se pone en cuestión la seguridad, ¿no? Algo que al final sostiene la vida en el día a día. Y yo creo que eso además empieza a abrir otros debates en medio de la crisis climática, el miedo al colapso, el que no tengamos los recursos suficientes para poder vivir. Y a esto se suman unos medios de comunicación que yo creo que en todos estos años, como digo, desde el año 2001, ha ido sucediendo una cosa, yo creo que seguramente en muchos otros lugares del mundo, pero también ha sucedido en España, y es que se va produciendo una concentración de medios de comunicación, y una concentración de medios de comunicación que coincide con que en el año 2008 hay una repolitización de la sociedad. Efectivamente lo decías tú, Jesús, la gente sale a las calles y de repente empieza a decirse de cara a cara con el que estaba al lado: lo que tú estás pensando en tu casa yo también lo pienso y también me afecta y pienso lo mismo. Pero también empieza la ciudadanía a decir: no creo lo que me están contando los medios de comunicación, porque ha habido un montón de casos de corrupción que estaban generando desafección y que los medios de comunicación, como supuesto cuarto poder, no estabais señalando, ¿no? Y yo creo que eso pasa un poco en paralelo, esa concentración de medios de comunicación, al surgimiento de nuevos medios de comunicación que, bueno, empiezan a traer enfoques diferentes que seguramente en ese momento eran necesarios, pero por los que infelizmente la mayoría de la gente en España no estamos dispuestos a pagar, ¿no? Eso también forma parte del concepto de ciudadanía y del papel que nosotros podemos hacer como ciudadanos para que nuestras democracias sean más fuertes. Cuento todo esto porque yo creo que además de la mirada económica y la mirada política, la política es tan amplia, afortunadamente, que creo que no podemos dejar los factores sociales nunca al margen, ¿no? Porque lo que vemos los documentalistas o los que hacemos un poco interpretación de la realidad desde el periodismo a largo plazo, vemos que hay cosas que están pasando y que están marcando la vida de la gente. Y yo diría que en los últimos años hemos asistido a la transformación de la sociedad civil. Seguramente veníamos en la dictadura de una sociedad civil que empezó a organizarse y que seguramente se sintió fuerte para los nuevos vientos de cambio, pero que después, bueno, por ciclos políticos se fue estrechando y que a pesar de que en el año 2008, con esa repolitización que digo de
de la ciudadanía, de repente empiezan a surgir redes de solidaridad popular, empiezan a surgir personas que empiezan a defender derechos tan básicos como la vivienda, etcétera, etcétera. La realidad es que cada vez hay menos personas afiliadas a los sindicatos, cada vez hay menos personas que forman parte de estructuras sociales que han marcado en gran medida nuestra historia, como es, por ejemplo, la Iglesia, o las redes vecinales, ¿no?, que el Partido Socialista de alguna manera acaparó y tanta gente nos ha contado en los años 80. Entonces yo creo que en los últimos años eso ha generado una crisis también de identidad, de qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece, quién nos acoge y quién no nos acoge, cuál es nuestra red y cuál ha dejado de ser nuestra red, nuestro sostén. Y yo creo que eso ha tenido mucho que ver con la desafección política. Entonces yo creo que están pasando varias cosas. Creo que hay un ciclo ahora mismo a nivel internacional que yo sitúo en el arranque en el año 2001, que creo que tiene que ver con una crisis mediática que ha generado un descrédito en la ciudadanía, pero que también ha habido un cambio social que está generando que la gente sintamos que hay muchas menos redes a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que esto es el caldo de cultivo perfecto para la manipulación, para que no nos creamos las encuestas. Yo me pregunto para quién hacen las encuestas los medios de comunicación, porque yo que he trabajado 15 años en la cadena SER me pregunto si a alguien más, que era el Grupo Prisa, le interesaban esas encuestas. Porque no creo que la gente esté pensando tanto en las encuestas, sino en el mensaje que se da de la lectura de esas encuestas a través de tertulias que yo llamo, me alegra que esté aquí un politólogo, porque yo que me he dedicado a organizar tertulias, que yo respeto mucho la palabra, no con todólogos que saben de cualquier cosa, sino con gente que sabe de lo que habla durante muchos años en la cadena SER, en el segundo programa de radio más escuchado de este país. A mí me sorprendía, ¿no?, cuando tú llamabas a una persona que sabía de vivienda para hablar de vivienda, cuando llamabas a un politólogo para que hablara de análisis político, y cuando le llamabas a una persona para que contara su historia y realmente tenía el protagonismo esa historia, ¿no? Yo creo que esas encuestas y esa manera de leer la realidad que están haciendo los medios de comunicación, creo que no necesariamente son los códigos que siempre está esperando la ciudadanía escuchar o son útiles para sus vidas y para sus decisiones políticas, que creemos que solamente es una vez cada 4 años en las urnas o cada ciclo de otras elecciones, y que seguramente es muchísimo más complejo. Y yo pienso en el papel que han jugado los medios de comunicación en esa pregunta que, bueno, humildemente he intentado pensar cómo podría contestar de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y en ese cómo hemos llegado hasta aquí me interesa mucho la tergiversación del lenguaje, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación mayoritariamente hemos comprado la tergiversación absoluta del lenguaje que han hecho los políticos y muchos medios de forma interesada, ¿no? Fijaos, la palabra libertad, ¿no? Una política en la Comunidad de Madrid se apropia de una palabra que, en fin, no creo que aquí tenga que explicar las múltiples connotaciones que podría tener la palabra libertad desde diferentes miradas y diferentes disciplinas, pero increíble, ¿no? O sea, de repente una política se apropia de una palabra. Escuchamos expresiones utilizadas de forma peyorativa como puede ser un gobierno socialcomunista, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no?, lo del comunismo al lado en España, porque, claro, o sea, lo que se le llama comunismo en España, como mucho podría ser la socialdemocracia de los 80, porque las aspiraciones políticas que hemos visto mostrar a esos partidos políticos, no sé si van mucho más allá de eso, ¿no? Los partidos constitucionalistas. ¿Acaso hay algún partido en España que no sea constitucionalista de los que realmente se están jugando en las elecciones? ¿Cuáles son los constitucionalistas y cuáles no lo son? Bueno, pues este lenguaje, estoy poniendo así como ejemplos, es algo que los medios de comunicación hemos empezado a utilizar, más allá del despectivo, no sé, le llamamos los verdes a los de Vox, le llamamos los rojos a los del Partido Socialista, les llamamos los azules a los del Partido Popular. Esto lo estamos viendo desde hace años en los medios de comunicación de consumo masivo en España. Y lo estamos viendo sin que nadie hagamos nada. Y de repente vemos que viene el lobo y está enseñando sus orejas. No, Vox no ha llegado ahora, Vox lleva tiempo y hay un caldo de cultivo que están fomentando los medios de comunicación, pero que también hay un contexto internacional, ¿no? Y pensando un poco en el papel que jugamos los medios, digo, ¿qué está aportando esto a la democracia? ¿Acaso está jugando algo más que aportar ruido? Y digo ruido porque a mí me interesaría que si estamos hablando de política con mayúsculas, estuviésemos hablando de cuáles son las propuestas reales de vivienda, de políticas de trabajo,
de cuáles son las políticas de cuidados en este país, de que estuviésemos hablando de lo que realmente nos importa a la gente, no si vas a tener 2 escaños más o vas a tener 2 escaños menos y con quién te vas a liar, que eso es un debate y yo creo que hay que tenerlo y creo que forma parte de la información, pero creo que no estamos hablando de política con mayúsculas. Por eso yo traía un poco, intentando sumar a tu mirada, Jesús, de politólogo, yo creo que la parte social de lo que es la política y que me parece que está impactando en nuestras vidas. Y creo que frente a ese ruido es muy curioso, ¿no? Porque en esta despolitización y yo creo que cada vez más débil sociedad civil, he dado los que yo considero que son algunos argumentos, pero seguramente habrá gente que podría profundizar más en esto, me pregunto también en esa tergiversación del lenguaje cómo se ha criminalizado la protesta, cómo se ha criminalizado a la sociedad civil organizada, ¿no? Hemos visto que durante 24, 48 horas, durante semanas, había una cámara de móvil grabando en Cataluña a ver si se incendiaba o no se incendiaba un contenedor. Hemos visto horas y horas radiadas y de televisión en las que estábamos pendientes de si haría una ocupación o una desocupación en un lugar. Hemos estado viendo contadores, literalmente, de cuántos violadores salían o no a la calle por la buena o mala ejecución. Yo no voy a entrar en ese debate, como en muchos otros. Yo lo que hago es ver un poco qué es lo que hacen bien y mal los medios de comunicación. Lo hemos estado viendo en muchos medios de comunicación, ¿no? Y bueno, frente a esto yo digo, qué curioso, ¿no? Porque se está hablando de la violencia que está ejerciendo la sociedad civil organizada, cosa que yo no voy a justificar, pero qué poca atención estamos prestando a la violencia que está generando el sistema político, social y económico en el que estamos viviendo en nuestras vidas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuánta gente que está dudando si ir a votar o no, o está dudando si hay alguien que represente su voto, con su voto, sus necesidades, no está viviendo en la precariedad, no está tomando ansiolíticos a diario para poder ir a trabajar y sostener su familia o sostenerse a sí misma? ¿Qué factura ha pasado la pandemia? Yo tengo un montón de gente a mi alrededor que se dedica a la salud mental y me dicen que desde el año 2020 están absolutamente desbordados. Yo vengo de hacer una investigación de 6 meses para ver cuántos ansiolíticos se toman en este país. Somos el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos. Yo me pregunto, estoy investigando ahora mismo el tema de los suicidios en jóvenes y adolescentes y en la tercera edad, algo que ya ha estudiado un premio Nobel de Economía fantástico que escribió Muertes por desesperación en Estados Unidos, para ver precisamente cómo la desvinculación y la ruptura de esas redes familiares y sociales y articuladas están impactando en nuestras vidas. Yo me pregunto cuánta violencia está ejerciendo el sistema sobre nosotros, sobre nosotras, que nos impide a lo mejor tener energía para politizarnos y para realmente estar buscando respuestas y exigiendo respuestas como sociedad civil organizada, que sería, junto con el pilar de los medios de comunicación, lo que fortalecería nuestras democracias, estar realmente con la energía suficiente como para poder plantearse qué puedo hacer yo, desde dónde yo puedo demandar y puedo fortalecer mis puntos de vista para que realmente sean representados, ¿no? Y esto tiene que ver con el neoliberalismo, esto tiene que ver con, bueno, el miedo a perder, ¿no? Yo creo que si pensamos en la crisis si pensamos en 2001, 11S, atentados por toda Europa, ¿no? Lo recordamos todos, el boom de los atentados en Europa. ¿Teníamos miedo a perder? ¿Teníamos miedo a que de repente eso impactara en nuestras vidas? Sí. ¿Qué supuso la crisis del año 2008? El miedo a perder nuestra casa, a perder nuestro empleo. Yo recuerdo la redacción en la que yo trabajaba, que en los primeros ERES todos bajábamos la cabeza diciendo que no me toque a mí. Hostia, está jodido el compañero o la compañera de al lado, pero que no me toque a mí, porque tengo que pagar una hipoteca. Teníamos miedo a perder. ¿Qué ha supuesto la pandemia? Miedo a perder a nuestros seres queridos, el sentirnos absolutamente aislados, en soledad y con las libertades absolutamente restringidas en pro de un bien mayor. Yo repito, no voy a entrar en debates que considero que van a desvirtuar y seguramente no aportarán, aunque si después lo queréis plantear, adelante. Y pienso en la crisis de Ucrania, ¿no? De repente, lo que se supone que es una estabilidad internacional, porque si hay guerra en Siria, a mí qué me importa, si hay guerra en el Congo, a mí qué me importa, pero de repente, hostia, como en los Balcanes en los 90, ¿no? De repente el conflicto está a las puertas de Europa y esto sí que importa, ¿no? Esto sí que me importa porque de repente la crisis energética me puede afectar, porque de repente hay alguien que está en una escalada de tensión o está mandando bombas de racimo a otro lugar, ¿no? Y en medio de todo esto, ¿qué ha sucedido? El auge del fascismo. De repente llegan personas como Duterte en Filipinas, llega Orbán, llega el señor Trump, llega Bolsonaro, bueno,
No voy a mencionar todos los lugares, pero desde nuestra vecina Francia hemos visto cómo el auge del fascismo no es algo nuevo. El lobo está aquí, yo creo que hace bastante tiempo. Y yo me pregunto también qué tiene esto que ver con la desmemoria de este país, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros estemos escuchando mensajes que no generan miedo en la gente joven. Yo doy clases, supongo que como Jesús, en una universidad en la que tengo chavales de 20, 21, 22 años y que utilizan discursos fascistas y no son conscientes de lo que están diciendo, ¿no? Esta idea de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, este mantra de Naciones Unidas que nos han repetido los memorialistas por activa y por pasiva, yo me quedo con la última parte, garantías de no repetición. Eso pasa por los 3 pilares anteriores, ¿no? ¿Qué sabemos en España del fascismo? ¿Qué saben realmente nuestros chavales de lo que es el fascismo y lo que implica en la vida de la gente? Es que claro, nosotros le podemos decir a un chaval, no entiendo cómo estás queriendo votar a Vox, o no entiendo cómo no eres capaz de construir esos mensajes, ¿no? Y yo me pregunto ahí cuál es el papel que estamos teniendo los periodistas. Y para mí, de nuevo, es lo mismo que sucedió con la llegada de la democracia sobre todo el periodo anterior, que es el silencio. El silencio y la falta de contraste. Yo escucho todos los días varias emisoras de radio porque me gusta moverme. Estoy atenta a lo que sacan los medios de comunicación y tienes que realmente rastrear para encontrar la desarticulación de los mensajes de la extrema derecha en España. Y yo me pregunto todos los días cuando cojo el metro si esas personas que vamos viendo vídeos de TikTok y que los pasamos rápido porque realmente tenemos vidas que nos obligan a tomar ansiolíticos o ver si podemos pagar el psicólogo, si realmente estamos dispuestos a buscar y a bucear en esos medios de información para ver si alguno se atreve a desmentir con argumentos, con contexto, lo que realmente es importante, que es qué hay de verdad y qué no hay de verdad y qué hay de peligroso en esos mensajes con los que nos llevan bombardeando tanto tiempo. Y bueno, yo puedo aportar esto a tu mirada de ciencia política, que es lo que yo creo que no están haciendo los medios de comunicación y lo que me preocupa que la gente no hagamos, siendo conscientes de quiénes manejan los medios de información en España, que repito, hemos asistido en las últimas 2 décadas de una forma brutal a la concentración de esos medios de comunicación y a cómo han entrado grupos de inversión internacionales y los grandes poderes económicos en ellos. Yo vengo de trabajar en el Grupo Prisa, pero estoy trabajando en el Grupo A3 Media, sé un poco de lo que hablo y esto ha sido una constante. Y yo me pregunto, ¿por qué en España no pagamos para leer una información distinta, ¿no? Bueno, lo dejo aquí porque seguramente rebotaremos cosas. Muchas gracias, Conchi. Creo que has tocado... Creo que has tocado temas muy